siempre en la oscuridad. La voz no tiene sentido, el silencio lo es todo. Buenas, hola, ¿qué tal están, público? Este es su programa Héroes de Leyenda. Sí, vamos a copiar, no, no es copiar, pero vamos a hacer uso de una frase, de un título de una canción de una banda española, porque a estos muchachos que yo voy a entrevistar en estos programas son unos verdaderos héroes de leyenda, wow. ¿Verdad? Además de ser héroes, vamos a hacer leyenda. Algún día van a decir, sí. Aquel mamba, aquel peludo, me acuerdo que echaba la buena rola. Como dice la versión ahí, dejaron de ser un grupo para convertirse en una generación. Es correcto. Somos una generación. Exactamente. Mira, les presento entonces, él es Joaquín Maradiaga, es una persona a quien yo aprecio muchísimo, ¿verdad? Lleva una parte importante en mi corazón y en mi mente. Nuestra organización Muta no es en realidad el heavy metal o el rock, son un montón de cosas, ¿verdad? Explico esto porque el programa es conocer a las personas que consumimos heavy metal y consumimos rock. Así es. ¿Verdad? Eso es, el programa no es de música, la música la vamos a dejar para otro momento. Siempre les voy a enviar un videito ahí de alguna banda buena de la que hablemos en los temas, pero en realidad es profundizar en cómo nosotros nos desarrollamos en nuestro ambiente. Cómo nos convertimos en lo que somos. Exactamente, Joaquín, tú lo has dicho. Bueno, preséntate. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Joaquín Maradiaga, como ya dijo el profesor Mandy, y pues vamos a hablar de lo que podamos hablarles. Así que pongan atención. Muy bien, el primer tema que vamos a tocar hoy es un tema muy controversial. Yo creo que es el tema más controversial en la historia del rock, ¿verdad? ¿Por qué yo pregunto? Porque hubo alguien que me dijo un día que pensaba que el rock era satánico, ¿verdad? Ese es el error de mucha gente en realidad, fíjate, Mandy. Porque la mayoría de las personas, desde muchos adolescentes en estos tiempos, hasta los adultos que pasaron por su etapa de escuchar ese rock o de escucharnos a nosotros y vernos cómo hacíamos, pensaron que era satánico, pensaron que éramos diabólicos, que teníamos todo en contra y no es así, para nada. Sí, nada. Yo te pregunto por qué en la carrera que yo estudié en la universidad hubo una compañera que en las clases ya avanzadas hizo una observación y fue esa. Yo pensaba que el rock era diabólico, entonces por eso tengo esa pregunta. No es diabólico. Yo creo que depende realmente de cada individuo en sí. Porque sí, efectivamente yo conocí a muchos rockeros que se dedicaban a hacer una especie de brujería o tenían sus ritos y cosas exóticas, pero nunca lo compartí. Entonces yo siempre escuché rock, siempre escuché heavy metal y me gustó toda la vida el rock en español. Así fue como yo me involucré en eso, escuchando rock en español, las bandas españolas, las bandas andaluz. Me crié escuchando las bandas de Sudamérica, rock nacional y así. En nuestro ámbito tiene bastante peso el rock mexicano, bastante peso, pero en ninguna de esas versiones realmente hay un rock satánico. Hay mucho rock que sí te habla de ambos lados, ¿verdad? De lo que es la religión, de lo que es convertirse a rockero y dejar esa religión por fuera y así, pero no es satanismo como tal, ¿me entendés? Es una especie de revolución. Es correcto. Fíjate que curioso. Yo me acuerdo que de cipote como de 12 años yo escuchaba Ángeles del Infierno. Sí. Yo decía, esa cuestión debe ser satánica, ¿verdad? Pero 12 años apenas venía racionando la música, ¿verdad? Decir algo. Porque mi papá desde muy pequeño me puso a estudiar música. Entonces comprendía la música desde otro punto de vista, como algo para disfrutarlo, como algo para vivirlo, para sentirlo, pero no que tenía un sentido espiritual dirigido hacia lo blanco o hacia lo oscuro, pues, ¿verdad? No, yo creo que el rock en este caso lo que nos deja a todos es un mensaje y depende de cada uno de nosotros captar ese mensaje, ¿verdad?
Es como estudiar algo, o sea, al final cada uno de nosotros va a descifrar el mensaje de una u otra forma. Decodificar. Sí, correcto. Entonces nosotros decodificamos el rock a nuestro propio sentir y pensar, a nuestro propio estilo de vida, a nuestro pasado, a lo que queremos llegar. Entonces el rock nos da esa capacidad de análisis. Y como te digo, depende de cada uno de nosotros el cómo lo analicemos y el cómo nos involucremos en X o Y cosa. Es correcto. A ver, ¿qué es el rock en español? Bueno, yo, como tú sabes, hablo español, obviamente. Y muchos de los que nos van a ver, pues igual lo hablan. Entonces, es bastante ambiguo. El rock en español es justamente eso, es esa música que nosotros entendemos en nuestro idioma y que nos involucramos con ella. Para mí el rock en español es una de las mejores versiones del rock porque el mensaje yo lo capto directamente, porque yo lo entiendo, porque yo lo vivo, porque lo siento. Entonces para mí el rock en español, obviamente, como lo dice su nombre, es ese rock que está en nuestro idioma, nosotros podemos entender y apreciar con más facilidad. Muy bien, excelente. Tengo algo que contarte, Anselmar. Mencióname cinco bandas, tus cinco bandas favoritas de rock en español. Mis 5 bandas favoritas de rock en español, comencemos con Héroes del Silencio. Héroes del Silencio para mí es una de las mejores bandas porque es justo una de las primeras que yo comencé a escuchar desde los 10 años. Está pequeño. Sí, una banda que se formó en los 90s y que para mí y mucha de nuestra generación crecimos escuchando esa banda. Eso fue algo que nos introdujo al rock como tal. Después otra de las bandas que está para mí sería Ángeles del Infierno, segunda banda que también nos trae a ser lo que nosotros somos en este momento. Otra de las bandas que es muy reciente para mí, que la vengo escuchando recientemente, pero que también tiene bastante peso, es una banda que se formó en el 2002, si no recuerdo mal, que es Warcry. Warcry para mí es una gran banda, después de que esta otra gran banda haya sacado a sus integrantes, sí, que fue Avalanche, que es correcto. Justamente lo que estamos escuchando en este momento, Ahí, Avalanche. sí. Entonces, Avalanche sería la cuarta banda para mí. Y obviamente no voy a dejar de fuera lo que es Tierra Santa. Okay. Porque yo menciono varias bandas, casi todas españolas. Porque como les digo, son las bandas que yo comencé a escuchar y que jamás voy a dejar de escuchar. Yo he escuchado X o Y cantidad de bandas y siempre voy a seguir con estas, porque son mis favoritas. Porque vos me pedís 5, pero yo te podría dar 10 e igual seguiría dejando varias de fuera. Pero para mí estas son mis mejores 5 bandas. Excelente. Te mencionaste una vez que habías ido a un concierto que vino Tierra Santa. Tierra Santa. ¿Qué tal estuvo ese concierto? Ese concierto estuvo fabuloso. No, es que te deja con ese sabor de boca que tú quieres más. Correcto. Sí. Uno siempre quiere más. Siempre quiere más. Otra. Eso siempre quiere más. Siempre quiere otra canción. Bien, Joaquín. Yo tengo entendido que no es lo mismo el rock en español que el rock latinoamericano, ¿verdad? Son cosas muy aparte. Por ejemplo, cuando hablamos de Soda Stereo, cuando hablamos de Jaguares, cuando hablamos de Enanitos Verdes, todo esto, ¿verdad? Eso es el rock latinoamericano. Así es. Pero tú me has expuesto perfectamente qué es el rock en español. Pero el rock en español es amplísimo. Es exageradamente amplio. En cada país de Latinoamérica o de España o donde se habla español hay cantidad de bandas. Por supuesto. Bueno, sí, para decirte que estuve haciendo una lista de las bandas creadas de rock desde aproximadamente los años 60, solo a nivel de España. Y podríamos tener un promedio de que por año se creó una banda. Pucha. Nosotros más o menos, si ponemos atención, en España se crearon más de 60 bandas, como te digo, a un promedio de una banda por año desde los años 60 hasta la época. Correcto, sí. Sí. Y tenemos una cantidad de bandas increíbles y muy buenas. Hay muchas bandas que no se han escuchado y posiblemente ya no se vayan a escuchar en nuestro ambiente. Pero si buscamos
y no con tanta avidez. O sea, es una búsqueda sencilla y vas a encontrar algo. Es correcto. Una cantidad de bandas increíbles. Solo, como te digo, a nivel de España. Ajá, digamos atención a nivel de Latinoamérica y va a ser una cantidad exorbitante. Son cantidades. Sí. Por ejemplo, podemos llamar el rock, nosotros vamos a clasificar en este programa de héroes de leyenda, el rock, el hard rock, y vamos a clasificar el metal, son cosas diferentes, ¿verdad? Pero siempre en la misma línea, obviamente, es como el río Choluteca, ¿verdad? Los límites de este río, los límites de este río, pues es el mismo río, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, yo recuerdo bandas como, por ejemplo, Los Hombres G, por ejemplo. Ajá. ¿Los Hombres G es rock en español o es metal? Para mí es rock en español. Es rock en español. Para mí sigue siendo rock en español, o sea, el metal, como tú dices, se va a clasificar en algo más pesado, en algo más intenso. Y más elaborado también. Por supuesto, porque, o sea, tiene una cantidad de instrumentos más y cosas así, ¿va? Pero, hombre, sigue siendo rock en español y muy bueno, muy bueno. O sea, sí, es que mucha gente dice, no, hay que sonar rock, no, pero a mí sí me gusta. Sí, Claro, por supuesto, escuchando todas esas bandas legendarias, ¿no? Yo recuerdo muy bien que alguien me explicó, un rockero español, me explicó que, por ejemplo, Ángeles del Infierno. Sí. Ángeles del Infierno no tiene que ver con nada satánico, con nada de ocultismo ni de espiritualismo. Ángeles del Infierno se llama así porque cuando fue creado estaba el régimen del franquismo. Franco, correcto. Sí, Para estaba el régimen los del... 80s. Es correcto. Sí. Entonces, si tú hacías una canción que fuera alusiva a fuera Franco o qué sé yo, que fuera alusiva a la dictadura, Sí, o inmediatamente, religiosa, sí. inmediatamente te iban a fusilar o a desaparecer, no sé. Sí, básicamente fue parte del problema por el hecho de que los hayan expulsado de España, pues También. no les permitieran entrar de nuevo, justamente por la línea musical que ellos traían. Correcto, pero lo que te quiero decir, Joaquín, es que ellos no se llaman Ángeles del Infierno porque sean diabólicos, eso es lo que te quiero decir. No es porque crean en que el diablo, no, es porque el régimen de esa época no permitía que las cosas fueran tan directas como ahora. Ahora tú puedes hacer una canción y no te pasa nada, pues. Sí, ¿verdad? con libertad de expresión. Es correcto, pero en esa época estas bandas, Barón Rojo, etcétera, etcétera, en lugar de decir, vaya, es la noche de Satán, ¿verdad? Sombras en la oscuridad y todas esas, va, llama mi número. Todas las canciones tienen un trasfondo pero político. Por supuesto, ¿verdad? es ahí donde te digo que las canciones de rock tienden a ser más revolucionarias. Básicamente son una especie de llamado a la revolución social, más que el hecho del satanismo o la falta o el anticristianismo. No, son revolución. Esos son. Es correcto. Entonces, ¿qué ocurre, camaradas legendarios? Ocurre que todas estas canciones de esa época, de los 80, finales de los 70, no se podía decir como, digamos, Megadeth después de los 90, ¿verdad? Con Sinfonía de la Destrucción, que dice las cosas directamente, ¿verdad? System of a Down, son directos. Las bandas de ahora pueden decir esas cosas, pero en aquel momento, por las medidas políticas, tenían que transformar en otro sentido, ¿verdad? Lo que tú decías antes de descodificar el mensaje, es el mensaje, correcto. Así es. Entonces se transmitían unos mensajes de revolución, de calidad musical también, ¿verdad? De tener esa mente acuciosa a saber resolver los problemas sociales que eran tan difíciles, ¿verdad? Y esa mente es la que muchas personas todavía en esta época no han sabido desarrollar, y por eso muchos todavía nos siguen tildando de satanismo, de anticristianismo, de todo ese tipo de rollos que realmente no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, con esta línea, con este gusto musical. Bueno, Nada que ver. ya que tu banda favorita es Héroes del Silencio, ¿qué canciones ponemos a ellos? Pues no sé, Entre Dos Tierras. Entre Dos Tierras, muy bien. Entonces las dejamos Entre Dos Tierras de Héroes del Silencio con Enrique Bunbury. Una cosita antes de ir con el vídeo. Le preguntaba a alguien el otro día, ¿verdad? Que si iba a ir al concierto de Bunbury, el último. Ajá. El señor Cantina, ¿cómo fue? El licenciado Cantina se llama uno de los últimos álbumes. Licenciado Cantina, así llamaba el tour, ¿verdad? Así es. Entonces le decía a esta persona, ¿verdad?
vamos. No, es que a mí no me gusta Bunbury. ¿Y cómo es que escuchar el del silencio? No, pero es que me gustaba cuando era rockero. Pero, o sea, el hombre no ha dejado de ser rockero. Yo creo que esa es una de las facetas que también muchos no han captado. Nosotros los rockeros somos flexibles, somos versátiles en muchas de las cosas que hacemos. Nadie diría de que un rockero podría ser tan genial en las clases de teatro como lo es el profesor. O un rockero podría ser un pintor o cosas así. Somos muy versátiles y Bunbury ha demostrado eso en esta nueva faceta que tiene como solista y más en Licenciados en Cantinas. Así es. Así que, atención. Vamos entonces con Entre Dos Tierras.